quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.
Hemos recorrido un camino largo y estamos llegando casi al final de nuestra meta, por lo que nuestro tema de hoy es los conectores propios del discurso de graduación. Así, estaremos más cerca de la elaboración del mismo para su acto de investidura que los acreditará como bachilleres graduados. Pero recuerda que para poder crear un discurso es necesario tener conocimiento de lo que quieres decir y cómo decirlo. Para eso es importante la lectura e información previa. Hemos visto y aprendido sobre las características de un discurso oral de graduación. Además de esto, aprendimos también que debe tener una intención comunicativa, que debe ser persuasiva, emotiva, fática y poética. Sí, ya sé que recuerdan la clase anterior y están prestos para la adquisición e incorporación de nuevos conocimientos. Y lo primero que debemos saber es lo que son los conectores lingüísticos. Escucha atentamente. Los conectores lingüísticos o gramaticales son palabras o conexiones que nos ayudan a unir o conectar nuestras oraciones y párrafos dentro de un mismo texto para otorgarle significación contextual. Si no usáramos estos conectores, no podríamos relacionar acciones o hechos y por consiguiente, nuestro texto carecería de claridad y buen entendimiento. Se haría errático e incomprensible. Ahora bien, la cantidad de conectores lingüísticos son muchos y no todos se adecúan a todo tipo de texto. Para cada texto existe un grupo especial de conectores que nos ayudan a comprender y redactar nuestro escrito de forma correcta. El discurso oral de graduación debe contener los conectores adecuados y que le darán calidad, fluidez, comprensión y elegancia. La claridad con que se redacta el discurso es lo que mantiene vigente en la mayoría de las personas que lo escuchan. Los conectores propios del discurso oral de graduación son los siguientes. De apertura. Son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de iniciar la exposición de un discurso. Por ejemplo, bien, bueno, para empezar, para iniciar, en primer lugar, para comenzar, ante todo, inicialmente. Conectores temporales. Son aquellos nexos que se utilizan para colocar a la oración en determinado tiempo. Los conectores temporales refieren a hechos o circunstancias, tanto en tiempo presente, pasado o futuro. Se utilizan tanto en el lenguaje oral como en la escritura formal e informal. Por ejemplo, actualmente, ahora, después, más tarde, más adelante, a continuación, antes, mientras. Conectores de cierre. Son aquellas palabras o frases que suelen emplearse para estructurar el final de un determinado discurso o una exposición. Algunos ejemplos de estos tipos de conectores son: en fin, por último, en definitiva, así pues, en suma, en resumen, para terminar, en último lugar. ¿Sabías que un buen discurso de graduación no es aquel que contiene mayor cantidad de palabras, sino el mejor preparado y más emotivo? Si logras emocionar a los presentes, tu discurso de graduación será inolvidable. Escucha atentamente este discurso de graduación. Observa cada elemento utilizado para su construcción. Buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor estar ante ustedes, directivos e integrantes de la mesa de honor, profesores y público presente. Todo comenzó aquella noche de nervios en víspera de entrar a esta escuela. Con ánimos, nuestros padres nos hablaban de la importancia de aprender, de cuánto nos divertiríamos. Hoy parece un sueño que estemos cumpliendo esta meta y que hayan pasado tantos años. Me llena de felicidad estar aquí. Nos sentimos tan alegres. Es irónico,
porque solíamos esperar con ansias las vacaciones para salir de la escuela. Ahora queremos estar aquí, para no separarnos de todos ustedes. Se han convertido en mi familia. En primer lugar, les extiendo un profundo agradecimiento a todos. Es un honor formar parte de esta promoción y cumplir la primera gran meta de nuestras vidas. A veces los recuerdos me invaden. Recuerdo la increíble emoción al pasar de primaria a secundaria y firmarnos unos a otros las camisas y blusas. Cuando miro la mía, me conmuevo aún. Hoy nos despedimos de este centro. Tengo que admitir que me siento un poco triste, pero en mi opinión, lo vivido y aprendido aquí es imborrable. El tiempo es indetenible. Otros retos nos esperan y tenemos que ir por ellos. Definitivamente, es un gran compromiso ser egresado de esta escuela y en especial de esta promoción. Aquí reí, lloré, crecí, aprendí. Todo lo atesoro en mi alma. Me llevo todo conmigo. A donde quiera que vayamos, llevaremos un pedacito de cada uno de ustedes. Será una especie de amuleto que nos recuerde de dónde venimos. Como dijera Sócrates, solo es útil el conocimiento que nos hace mejores. Gracias a cada miembro de la comunidad. No hubiera sido posible este logro sin el honor de contar con ustedes. Nada ha sido en vano, todo cuenta. Gracias, profesores, por entregarnos su energía y motivarnos con nuevas estrategias de enseñanza cada día. ¿Cuántas veces sentimos que perdíamos el timón por el estrés, pasar los exámenes? Pero cada palabra y difícil momento nos hizo madurar. Por tal razón, no podemos dejar de dar gracias. Y si no hubiésemos tenido maestros tan dedicados, con su gran apoyo, ¿qué habría sido de nosotros? Y sin esas actividades que nos formaron como personas, como las convivencias, los retiros y las labores sociales. Cada uno de ustedes puso un granito de arena para que fuéramos lo que somos hoy. Nuestras familias les agradecen, nosotros a ellos por su incondicional apoyo. Gracias infinitas por la cooperación y la paciencia. A todos mis compañeros y profesores por los momentos increíbles que vivimos juntos. Sí se puede, lo logramos. Hoy somos bachilleres y estamos con todas las energías para ir a vivir el mundo que nos espera. Por lo antes dicho, muchas gracias de todo corazón. Empleo de autorreferencia presentada en los deícticos. Me siento, nos sentimos, te sientes, se sienten. Uso de expresiones y anécdotas personales. Uso de expresiones que indican la postura del orador. Yo creo que, en mi opinión, desde mi punto de vista. Uso de conectores de cierre. Preguntas que invitan a la reflexión y recordar otros momentos. Después de observar este texto, ya puedes ir haciendo tu lluvia de ideas. Para esto, piensa en el público que va a recibir tu discurso. Todos los de la comunidad educativa. Escribe sus nombres, apellidos, cargos y cómo intervinieron en ti. Escribe los párrafos de tal modo que se identifiquen plenamente los 3 momentos del discurso. Completa la siguiente actividad. Saludo.
¿A quiénes vas a saludar? ¿Quiénes estarán presentes? Introducción. ¿Cuáles temas vas a desarrollar? ¿Qué frase introductoria usarás? Desarrollo. ¿Cuáles ideas usarás para destacar la importancia del asunto central y lograr conectar con tu audiencia? Despedida. ¿Utilizarás alguna frase para concluir? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la reflexión final de tu escrito? Después de dar respuesta a las preguntas de la tabla anterior, inicia tu borrador. Lee tu discurso en voz alta, así sabrás cómo va quedando. Hoy hemos trabajado una parte muy importante para la elaboración correcta de un discurso oral de graduación. Conocimos los conectores que se deben colocar en la elaboración de tu discurso. Aprendimos que los conectores lingüísticos o gramaticales son palabras o conexiones que nos ayudan a enlazar nuestras oraciones y párrafos dentro de un mismo texto para otorgarle significación contextual. Y que si no usáramos estos conectores, no podríamos relacionar acciones o hechos y por consiguiente, nuestro texto carecería de claridad, coherencia y buen entendimiento. Además, ya sabemos que los conectores que se utilizan con mayor frecuencia en un discurso oral de graduación son los conectores de apertura, los conectores temporales y los conectores de cierre. Vimos en un discurso todos los aspectos a tomar en cuenta. Si necesitas repasar, no dudes visitar nuevamente estas clases en los canales oficiales. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que la hayan disfrutado y que les sirva de apoyo para la elaboración de su discurso oral de graduación. Ya casi estamos concluyendo. ¿Ya iniciaste tu borrador? En la próxima clase estaremos trabajando en producción, edición y criterios de evaluación, de manera que tu escrito quede camino a la perfección. Recuerda que sí se puede. Espero volver a encontrarte y que juntos podamos terminar este discurso. No lo olvides, si te amas te cuidas y cuidas a los demás. Hasta luego. Hola, espero te encuentres muy bien, querido estudiante de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Estoy muy feliz de que compartamos nuestra clase de física del día de hoy. Te invito a seguir utilizando mascarillas y mantener distanciamiento físico y así seguir preservando la salud. Recuerda que puedes seguir nuestras clases de lunes a viernes por radio y televisión o por nuestro canal de YouTube y así consultar o repetir algunas de las transmisiones ya realizadas. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de la segunda y tercera leyes de la termodinámica y para esto debemos lograr reconocer que el planeta Tierra es un sistema termodinámico, calcular la eficiencia de motores térmicos. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta atención a las siguientes informaciones. Las leyes de la termodinámica son un conjunto de leyes sobre las que se basa la termodinámica. La primera y segunda leyes
surgieron simultáneamente en la década de 1850. Principalmente fue el resultado de las obras de William Rankine, Rudolf Clausius y William Thomson, mejor llamado Lord Kelvin. Por favor, escucha atentamente. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, solo se transforma y permanece constante. Este es el enunciado más conocido de la primera ley, ya tratada en nuestra clase anterior, que se conoce como ley de la conservación de la energía y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Siempre que se mantenga constante la energía interna de un sistema, es posible transformar el trabajo en calor, en teoría. Sin embargo, la experiencia nos dice que no es así. Veamos en la imagen. No se puede transformar todo el calor en trabajo. Imagina una piedra rodando. Su energía cinética, potencial o elástica se convierte en trabajo o en calor disipado. Piensa en el caso contrario, una piedra que se encuentra en reposo. No es posible que se enfríe de manera espontánea, convirtiendo ese calor cedido en energía cinética que inicie un movimiento. Es por ello que resulta necesaria una segunda ley que establezca esta restricción que observamos en la naturaleza. Y hoy trabajaremos la segunda y tercera leyes de la termodinámica. Veamos. Segunda ley de la termodinámica. La naturaleza impone una dirección en los procesos, según la cual es posible transformar todo el trabajo de un sistema en calor. Pero es imposible transformar todo el calor que tiene en trabajo. Por ejemplo, la transferencia de calor se puede producir de un cuerpo caliente a otro frío, pero no a la inversa. Esta ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Y se representa la ecuación siguiente. Q1 es igual a W más Q2, donde Q1 es la energía suministrada o calor, Q2 es la temperatura de escape o sumidero, que es menor que la anterior, y W es el trabajo realizado al transformar parte del calor suministrado por la fuente de calor. Si queremos calcular el trabajo realizado por la máquina térmica, despejamos a W y tenemos que W es igual a Q1 menos Q2. Veamos el siguiente video acerca de la segunda ley de la termodinámica. En este video vamos a revisar a la segunda ley de la termodinámica, también conocida como ley de la entropía. Esta ley también se conoce como ley de las máquinas térmicas, con lo cual se establece que es imposible construir una máquina térmica que sea capaz de convertir todo el calor que se suministra en trabajo, por lo que es imposible tener una máquina térmica con una eficiencia del 100%. Generalmente, la eficiencia máxima de una máquina térmica puede alcanzar hasta el 40%, ya que una máquina térmica va a estar formada por una fuente de calor, que es la que va a suministrar energía a la máquina térmica. De igual manera, se debe tener un sumidero. Este sumidero debe tener una temperatura menor a la de la máquina térmica para que pueda existir una transferencia de energía. En este caso, esta ley establece que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto de menor temperatura a uno de mayor temperatura, por lo que el calor siempre va a fluir de la parte más caliente a la parte más fría. Entonces, en la máquina térmica se va a transferir calor desde la fuente de calor hacia el sumidero, de modo que este calor, cuando pasa por la máquina térmica, parte de este calor se va a convertir en trabajo. Pero, como lo acabamos de indicar,
el calor que se genera en la fuente no se va a convertir totalmente a trabajo, sino que una parte de este calor se va a convertir a trabajo y otra parte del calor se va a transferir al sumidero. Con esto tenemos que Q1 es igual a W más Q2, donde Q1 es el calor generado en la fuente, Q2 es el calor que se recibe en el sumidero y W corresponde a esa pequeña parte de Q1 que se convierte en trabajo. Por lo tanto, si queremos saber cuánto trabajo ha realizado esta máquina térmica, hacemos un despeje y entonces tenemos que el trabajo es igual al calor de la fuente menos el calor del sumidero. Con esta diferencia obtendremos el trabajo que realiza la máquina térmica. Entonces, ¿qué es la entropía? Para estudiar la espontaneidad de los procesos, el austríaco Ludwig Edward Boltzmann introdujo una nueva magnitud denominada entropía. Es un concepto fundamental en física, representada con la letra S mayúscula, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Cuando hay una transformación de energía, la energía no es utilizable, es decir, la que no puede realizar trabajo, que en la mayoría de los casos es calor. Lo que provoca es aumentar el desorden del sistema, o sea, su entropía. Entonces, la entropía es una medida del desorden de un sistema. El segundo principio de la termodinámica no se limita exclusivamente a máquinas térmicas, sino que se ocupa en general de todos los procesos naturales que suceden de manera espontánea. Podemos decir que se ocupa de la evolución natural de los sistemas termodinámicos, es decir, de la dirección en que avanzan. Esta dirección se asocia a la distribución molecular interna de las moléculas. La representamos con la ecuación delta S es igual a delta Q dividido entre T. La entropía se considera una propiedad extensa de la materia que se expresa en términos de energía dividida por la temperatura, donde delta S es la variación o aumento de entropía. En sus unidades en el sistema internacional son joules sobre grados Kelvin. Delta Q es el calor absorbido por el sistema y se mide en joules. Y T es la temperatura medida en Kelvin. Para entender esto con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas, comprobaremos que es menos materia que la que había en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y que contribuyen a su desorden. Observemos el siguiente video sobre la entropía. Tenemos a la entropía. La entropía la podemos definir como una medida que determina el desorden molecular de un sistema. Esta se calcula con la expresión delta S es igual a delta Q sobre temperatura, donde delta S corresponde al aumento en la entropía, cuya unidad es Joule sobre Kelvin. Delta Q corresponde al calor que se suministra al sistema, medido en Joule, y T corresponde a la temperatura absoluta del sistema, medida en Kelvin. Como lo indicamos, la entropía es una variable termodinámica muy importante, ya que ésta determina el desorden molecular de un sistema, de modo que, al tener los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, tendremos que el estado gaseoso tiene mayor entropía que el líquido y el líquido tiene mayor entropía que el sólido, ya que en el estado gaseoso las moléculas se mueven a mayor velocidad, por lo que existe mayor desorden con respecto al estado sólido. A continuación, vamos a estudiar las consecuencias de esas leyes en el caso de máquinas térmicas y a introducir el concepto. Máquina térmica. Una máquina térmica transforma energía térmica en trabajo, realizando un ciclo de manera continuada. En ellas no hay variación de energía interna. Delta U es igual a 0.
Ejemplos de aparatos que son en realidad máquinas térmicas: la máquina de vapor, el motor de un auto e incluso un refrigerador, que es una máquina térmica funcionando en sentido inverso. ¿Qué entendemos por eficiencia o rendimiento de una máquina térmica? Eficiencia térmica. Las máquinas térmicas aprovechan una parte del calor que reciben y lo transforman en trabajo, dejando el resto que pase al sumidero. Dadas dos máquinas cualesquiera, nos será útil saber cuál de ellas es capaz de convertir en trabajo una mayor cantidad del calor que recibe. Por ejemplo, los mejores motores diésel alcanzan una eficiencia del 50% y los de gasolina de un 30%. El rendimiento o eficiencia térmica es la relación entre el trabajo realizado y el calor suministrado a la máquina en cada ciclo. Su expresión viene dada por el rendimiento, la eficiencia es igual a W sobre Q, que es lo mismo que trabajo sobre calor entregado. Si sustituimos el trabajo, que es igual a Q1 menos Q2 en la fórmula de la eficiencia, tendremos que la eficiencia será igual a Q1 menos Q2 entre Q1. Entonces, como Q1 entre Q1 es igual a 1, colocamos la unidad y nos quedaría 1 menos Q2 sobre Q1, que es lo que está del otro lado del signo de igual. O sea que la eficiencia de rendimiento será igual a 1 menos Q2 sobre Q1. O lo que es lo mismo, N es igual a 1 menos T2 sobre T1, donde N es el rendimiento, la eficiencia térmica. Representa la parte de calor que la máquina aprovecha para realizar trabajo. Su valor se establece en tanto por 1, o sea que N igual a 1 significa el rendimiento del 100% de trabajo. W es el trabajo realizado por la máquina. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Calor representa el flujo de calor transferido entre la fuente y la máquina y entre la máquina y el sumidero respectivamente. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule, aunque también se usa la caloría o cal. Recordamos que una caloría es igual a 4.184 joules. El hecho de que los valores de eficiencia sean menores del 100% no es una cuestión técnica que se pueda mejorar, sino una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. A continuación, veamos un video acerca de la eficiencia o rendimiento de las máquinas térmicas. Entonces, para calcular la eficiencia de la máquina térmica, vamos a hacer una relación del trabajo con respecto al calor que se generó en la fuente, obteniendo de esta manera, eficiencia es igual a trabajo sobre Q1. Sabemos que el trabajo es igual a la diferencia de calor, en este caso W es igual a Q1 menos Q2. Por lo tanto, al sustituir tenemos que la eficiencia es igual a Q1 menos Q2 dividido entre Q1. Al distribuir la división en la diferencia tenemos entonces que Q1 entre Q1 nos da 1 menos Q2 entre Q1. Por lo tanto, otra fórmula para calcular la eficiencia es 1 menos Q2 entre Q1. La primera expresión se utiliza para calcular la eficiencia a partir del trabajo y del calor generado en la fuente, y la última fórmula se utiliza para calcular la eficiencia a partir del calor que se generó en la fuente y del calor que se absorbe en el sumidero. Veamos algunos ejemplos de la segunda ley de la termodinámica o de la eficiencia de máquinas térmicas para comprender mejor el tema. Ejemplo 1. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministrarán 8.000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Tenemos los datos. Nos piden calcular el rendimiento o la eficiencia de la máquina térmica, que es N.
nos dan el calor de entrada o Q1, que es igual a 8000 calorías. El calor de salida o el calor del sumidero es igual a 25.200 joules. Entonces tenemos la fórmula de calcular la eficiencia o el rendimiento, que es igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Solución. Primero tenemos que convertir las calorías en joules y nos referimos a las calorías que se suministran. Q1 es igual a 8000 calorías. Lo multiplicamos por 4.2 joules, lo dividimos entre 1 y eso nos da 33.600 joules, que es lo mismo que las 8000 calorías. Número 2. Ahora podemos sustituir nuestros datos en la fórmula. Entonces tenemos que N o rendimiento es igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Sustituyendo nuestros datos tenemos que 1 menos 25.200 joules dividido entre 33.600 joules es igual a 1 menos 0.75, lo que nos da un rendimiento de 0.25. El valor de 0.25 lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de la eficiencia térmica, lo que sería equivalente a un 25% de eficiencia térmica. Ejemplo 2. Calcular la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 5.8 por 10 a la 8 calorías, realizando un trabajo de 8.3 por 10 a la 7 joules. Tenemos los datos. Vamos a utilizar nuestros datos de la siguiente manera. Tenemos a Q1, que es igual a 5.8 por 10 a las 8 calorías, que es el calor suministrado a la máquina. Tenemos a W, que es 8.3 por 10 a la 7 joules, que es el trabajo realizado por la máquina. Convertimos las calorías en joules, haciendo este pequeño factor de conversión. Una caloría es igual a 4.2 joules sobre calorías, de tal manera que ahora Q1 tendrá el siguiente valor. Multiplicamos a 5.8 por 10 a la 8 calorías por 4.2. Eso nos da un resultado de 2.436 por 10 a la 9 joules. Sustituyendo en la fórmula tendremos que la eficiencia o rendimiento es igual a trabajo sobre Q, o sea, W sobre Q, que será igual a 8.3 por 10 a la 7 joules, dividido entre 2.436 por 10 a la 9 joules, lo que nos da un resultado de 0.034, que multiplicado por 100 tendríamos que la eficiencia o rendimiento será igual a 3.4%, bajo esas condiciones. A partir de las leyes primera y segunda de la termodinámica, podemos decir que en toda transformación natural, la energía del universo se conserva y su entropía aumenta. Por tanto, si la variación de energía interna del universo es igual a 0, la variación de entropía del universo también será igual a 0. Este aumento de entropía se asocia a un aumento de la energía térmica de los sistemas. La energía térmica es la forma más degradada de energía, ya que, como hemos señalado, no se puede aprovechar íntegramente en producir trabajo. A este fenómeno se le ha venido a denominar crisis entrópica, ya que conduce al universo con el paso de millones de años a una muerte térmica. O sea, todas las formas de energía se acabarán convirtiendo en calor. Veamos algunas aplicaciones de la segunda ley de la termodinámica. En la naturaleza existen un gran número de procesos que solo se llevan a cabo en un sentido y no en el contrario, dirigiéndose finalmente hacia el equilibrio. Por ejemplo, revisemos los siguientes procesos. El agua caliente dentro de una cafetera comenzará a enfriarse hasta igualar la temperatura del aire circundante.
El agua y la tinta se mezclan espontáneamente para formar una solución, pero no pueden separarse sin la intervención de un agente externo. Un cigarrillo arde desprendiendo humo y produciendo cenizas, pero espontáneamente las cenizas y el humo no regeneran el cigarrillo. El agua de una catarata cae espontáneamente de un nivel alto a uno bajo, nunca en el sentido opuesto. Una planta crece, da frutos y luego cambia sus hojas. Una pelota que cae al suelo finalmente dejará de rebotar. Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica tiene gran aplicación dentro del campo de la ingeniería para predecir la eficiencia máxima de las máquinas térmicas, tales como las máquinas de vapor, los motores de combustión de los automóviles, las turbinas de gas, entre otros. En clases anteriores trabajamos la relación entre calor y temperatura y vimos que el cero absoluto equivale a 0 grados Kelvin, es decir, a menos 273 grados Celsius. Y cuando la temperatura sea igual a 0, la energía interna también y por ende la entropía. ¿Qué relación guardan la entropía y la tercera ley de la termodinámica? Veamos la tercera ley de la termodinámica. La tercera de las leyes de la termodinámica afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Cuando la temperatura tiende a cero absoluto, la entropía de cualquier sistema tiende a cero. Esta ley fue propuesta por Walter Nernst. El tercer principio de la termodinámica puede formular también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. Ahora, practiquemos en casa. Ejercicio 1. Suponga que una persona le comenta que construyó una máquina térmica, la cual en cada ciclo recibe 100 calorías de la fuente caliente y realiza un trabajo de 420 joules. Sabiendo que una caloría es igual a 4.2 joules, ¿qué eficiencia o rendimiento tendrá? ¿Sería posible que tenga ese rendimiento? Explica tu respuesta. Ejercicio 2. Una máquina térmica teórica opera entre dos fuentes de calor. La fuente fría se encuentra a 120 grados Celsius y la fuente caliente a 458 grados Celsius. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de esa máquina? Nota. Recuerda que debes convertir la temperatura a grados Kelvin. Ejercicio 3. En una máquina, el combustible produce 110.000 calorías a una temperatura de 807 grados Celsius. Los gases de escape salen de la máquina a 265 grados Celsius. Determina el máximo de trabajo útil que se ha podido producir. Recuerda socializar tus saberes con tus compañeros y tu maestro. Y bien, ¿qué te pareció nuestra clase de hoy? Pudimos relacionar las leyes de la termodinámica con situaciones de nuestra vida diaria. Trabajamos la segunda y tercera leyes. Vimos los conceptos de entropía, máquina térmica y su rendimiento. Identificamos máquinas térmicas de uso diario y su funcionamiento. Espero que te sean muy útiles los saberes que hemos compartido en la clase de hoy. Mantén el uso de mascarilla y distanciamiento físico para continuar preservando la salud. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. Que tengas un excelente resto del día.
Nos vemos en nuestra próxima clase. Bienvenidos nuevamente a otra entrega de sus clases de inglés a distancia para estudiantes de sexto de secundaria promoción 2020-2021. Soy Juan Wilmore, su profesor de inglés. Te animo a que no te pierdas el contenido que hemos preparado para ti. Ya sabes que para que no te pierdas estas clases, transmitimos tanto por televisión como para la radio y la internet. En el día de hoy estaremos enseñando bajo el tema Talking About Experiences. Te pido que te enfoques porque esta lección comienza right now. A notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English to Spanish. Welcome to this new lesson. This time, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to talking about experiences. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. Como siempre, al principio y al final de cada lección, debes completar la autoevaluación. Esta herramienta te ayuda más que nada a que te des cuenta por ti mismo qué tanto aprendiste en la clase. Veamos qué nos trae el día de hoy el self-assessment. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a story. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de una historia. Welcome back, my dear students. Espero que hayan practicado todo lo que aprendimos en la clase anterior, donde estuvimos hablando de desastres naturales. Recuerdo también haberles asignado una tarea, la cual se trataba de escribir oraciones con los verbos que aprendimos en dicha clase. Estos fueron asked, answered, yelled, whispered, sang, laughed, cried, and repeated. Como ya saben, me gusta corregirles sus trabajos. Es por eso que les invito a comparar su tarea con algunas posibles respuestas. Escuchemos. Number 1. My mother asked me to go to the supermarket with her. My mother asked me to go to the supermarket with her. Number 2. I answered all the questions correctly. I answered all the questions correctly. Number 3. I felt very bad because they yelled at me. I felt very bad because they yelled at me. He whispered that he felt pain. Number 4. He whispered that he felt pain. Number 5. Anna sang happy birthday to her sister last Sunday. Anna sang happy birthday to her sister last Sunday. Number 6. We all laughed at his jokes. We all laughed at his jokes. Number 7. He cried when his best friend moved away.
He cried when his best friend moved away. Number 8. The teacher repeated the question 3 times. The teacher repeated the question 3 times. Si aún no habías completado tu tarea, te exhorto a que uses estos ejemplos como guía y construyas oraciones similares a estas. Complétala, no pierdas la oportunidad de aprender. Demos inicio de una vez al material de hoy hablando de la importancia de entender una historia. What does it really take to understand a story in English? ¿Qué es lo que realmente se necesita para entender una historia en inglés? En clases anteriores te hemos dado todas las herramientas para entender una historia. Es necesario que recordemos, por ejemplo, la importancia de los conectores o connectors, los cuales nos ayudan a enlazar las ideas. Existen varias categorías de conectores, como por ejemplo los de opinión, como I think, o los de secuencia, como por ejemplo later, next. También hemos destacado la importancia del vocabulario. Aprender palabras nuevas es crucial para entender una historia. Y por supuesto, siempre que narramos un evento histórico, nos referimos al pasado. Y hasta el momento hemos visto el uso tanto del pasado simple como del pasado continuo. Estos dos tiempos verbales son los que suelen ocuparse más a la hora de hablar de experiencias o simplemente contar una breve historia. Respetar los signos de puntuación también nos ayuda a entender mejor una historia. Por lo general, en un texto escrito, por ejemplo, usamos quotation marks o comillas para citar las palabras textuales que alguien expresó a lo largo de la historia que estamos relatando. En inglés, esto se conoce como direct speech. A continuación, te lo explico más detalladamente. Direct speech. The importance of quotation marks in a written text. Como ya les había comentado, el direct speech lo usamos mayormente en textos escritos y usamos las comillas para precisamente citar las palabras textuales de alguien más. Por ejemplo, donde dice, "Where is the grocery store?" she asked. Esto se traduce como, ¿dónde está la tienda de comestibles?, preguntó ella. "The grocery store is over there," he answered. La tienda de comestibles está por allá, respondió él. "Please don't do that," the mother said. Por favor, no hagas eso, dijo la madre. "Hey man, watch where you're going," the taxi driver yelled. Las comillas nos indican que se está citando de manera textual tal cual las palabras que se mencionaron en la historia. Y a propósito de textos e historias, me gustaría que me acompañes a ver y escuchar el siguiente texto. Presta atención a los signos de puntuación, especialmente a los quotation marks. Pay attention to the following story. Notice the use of connectors, past simple, past continuous, or progressive, and new words. For those new words or expressions that you may not understand, remember you can resort to an actual dictionary or an online one. An incident at the classroom. We were sitting in 4th period English class, all minding our own business, when our teacher, Mrs. Juarez, said, "Now, everyone behaves. I need to use the restroom." Now, let me tell you, I don't know what exactly happened next. I took out my headphones and was listening to loud music when it happened. When Mrs. Suarez came back into the classroom, not even my headphones could stop me from hearing, "Class, attention. Someone took my tuna sandwich while I was in the bathroom," Mrs. Suarez yelled. "What were you doing while I was absent?" she asked.
Yo podría traducirles todo el texto, pero eso les robaría la oportunidad de ir a su diccionario, ya sea físico o uno en línea, como dije anteriormente, e investigar sobre esa palabra que probablemente en esta ocasión no entendiste. Además, acude a tus profesores locales si tienes alguna inquietud en cuanto a una que otra expresión. Ahora te invito a que me acompañes a observar una serie de reglas que a veces suelen ser rotas en la escuela. Espero que no sea tu caso. Sé honesto en tus respuestas. Díganme, ¿qué reglas suelen romperse con frecuencia en su escuela? Te doy unos segundos para que pienses y luego respondas. What rules are most frequently broken at your school? Number 1, the punctuality. Number 2, do the homework. Number 3, raise your hand to speak. Number 4, be quiet when the teacher is talking. Number 5, be quiet when classmates are talking. Number 6, be respectful with others. Number 7, respect and take care of the facilities. Number 8, be kind, polite, and courteous to others. En algún momento creo que todos hemos roto una que otra regla en nuestra escuela. It is not my intention to make you feel guilty. No es mi intención hacerte sentir culpable. By the way, have you ever been blamed for something you didn't do? ¿Alguna vez fuiste culpado por algo que no hiciste? Usamos la palabra guilty para culpable. Guilty significa culpable, mientras que el verbo culpar se dice to blame. Recuerda, guilty, culpable. To blame, culpar. La definición de to blame que nos da el diccionario es to accuse someone of something usually bad. Ojalá que la señora Suárez no haya culpado a nadie injustamente de tomar su sándwich prestado mientras ella fue al baño. Acompáñame a escuchar el texto atentamente una vez más, ya que luego te estaré haciendo un par de preguntas para demostrar si comprendiste de qué se trata el relato. An incident at the classroom. We were sitting in 4th period English class, all minding our own business, when our teacher, Mrs. Juarez, said, "Now, everyone behaves. I need to use the restroom." Now, let me tell you, I don't know what exactly happened next. I took out my headphones and was listening to loud music when it happened. When Mrs. Suarez came back into the classroom, not even my headphones could stop me from hearing, "Class, attention. Someone took my tuna sandwich while I was in the bathroom," Mrs. Suarez yelled. "What were you doing while I was absent?" she asked. Después de haber escuchado el texto nuevamente, confío en que responderás correctamente a las siguientes preguntas. Answer the following questions. A. What is the main problem in the story? El principal problema en la historia es que the teacher's sandwich disappeared while she was in the bathroom. Question B. Who is the victim in the story? La víctima en la historia is the teacher. The teacher is the victim. It was her sandwich. Question C. Who was blamed in the story? ¿Quién fue culpado en la historia? The answer is
Nobody. Fortunately, nobody was blamed. La experiencia me ha enseñado que la lectura comprensiva es una de las cosas más difíciles de lograr en un idioma extranjero. Conozco casos de personas que pueden leer un texto completo perfectamente y no comprender de qué va la historia. Es por eso que si lograste realizar la lectura del texto con nosotros y completar los ejercicios y actividades propuestas en esta clase, estoy seguro de que en poco tiempo esto no representará ningún reto para ti. Ahora te invito a completar nuevamente la autoevaluación y que te des cuenta del progreso que has tenido el día de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a story. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de una historia. Hemos llegado a la parte final de la lección. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido bastante. ¿Qué les parece si, para que no se pierda la costumbre de practicar en casa, realizan la siguiente tarea? Tomen nota. Necesito que escriban una oración con cada una de las siguientes palabras: asked, answered, yelled, whispered, sang, laughed, cried, and repeated. Pero esta vez necesito que usen el formato Direct Speech que les enseñé con los quotation marks o comillas, indicando que están citando las palabras textuales de alguien más. Por ejemplo, I cried so much when my dog died. She said. Lloré muchísimo o lloré mucho cuando mi perro murió. Dijo ella. Refiérete a tus profesores locales si tienes alguna duda de cómo realizar esta tarea. Yo me despido por el día de hoy y espero que tengan un feliz resto del día. Behave, pórtense bien, and see you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Hemos recorrido un camino largo y estamos llegando casi al final de nuestra meta, por lo que nuestro tema de hoy es los conectores propios del discurso de graduación. Así, estaremos más cerca de la elaboración del mismo para su acto de investidura que los acreditará como bachilleres graduados. Pero recuerda que para poder crear un discurso es necesario tener conocimiento de lo que quieres decir y cómo decirlo. Para eso es importante la lectura e información previa. Hemos visto y aprendido sobre las características de un discurso oral de graduación. Además de esto, aprendimos también que debe tener una intención comunicativa, que debe ser persuasiva, emotiva, fática y poética. Sí, ya sé que recuerdan la clase anterior y están prestos para la adquisición e incorporación de nuevos conocimientos. Y lo primero que debemos saber es lo que son los conectores lingüísticos. Escucha atentamente. Los conectores lingüísticos o gramaticales son palabras o conexiones que nos ayudan a unir o conectar nuestras oraciones y párrafos dentro de un mismo texto para otorgarle significación contextual. Si
Si no usáramos estos conectores, no podríamos relacionar acciones o hechos y por consiguiente, nuestro texto carecería de claridad y buen entendimiento. Se haría errático e incomprensible. Ahora bien, la cantidad de conectores lingüísticos son muchos y no todos se adecúan a todo tipo de texto. Para cada texto existe un grupo especial de conectores que nos ayudan a comprender y redactar nuestro escrito de forma correcta. El discurso oral de graduación debe contener los conectores adecuados y que le darán calidad, fluidez, comprensión y elegancia. La claridad con que se redacta el discurso es lo que mantiene vigente en la mayoría de las personas que lo escuchan. Los conectores propios del discurso oral de graduación son los siguientes. De apertura. Son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de iniciar la exposición de un discurso. Por ejemplo, bien, bueno, para empezar, para iniciar, en primer lugar, para comenzar, ante todo, inicialmente. Conectores temporales. Son aquellos nexos que se utilizan para colocar a la oración en determinado tiempo. Los conectores temporales refieren a hechos o circunstancias, tanto en tiempo presente, pasado o futuro. Se utilizan tanto en el lenguaje oral como en la escritura formal e informal. Por ejemplo, actualmente, ahora, después, más tarde, más adelante, a continuación, antes, mientras. Conectores de cierre. Son aquellas palabras o frases que suelen emplearse para estructurar el final de un determinado discurso o una exposición. Algunos ejemplos de estos tipos de conectores son: en fin, por último, en definitiva, así pues, en suma, en resumen, para terminar, en último lugar. ¿Sabías que un buen discurso de graduación no es aquel que contiene mayor cantidad de palabras, sino el mejor preparado y más emotivo? Si logras emocionar a los presentes, tu discurso de graduación será inolvidable. Escucha atentamente este discurso de graduación. Observa cada elemento utilizado para su construcción. Buenas tardes a todos los presentes. Para mí es un honor estar ante ustedes, directivos e integrantes de la mesa de honor, profesores y público presente. Todo comenzó aquella noche de nervios en víspera de entrar a esta escuela. Con ánimos, nuestros padres nos hablaban de la importancia de aprender, de cuánto nos divertiríamos. Hoy parece un sueño que estemos cumpliendo esta meta y que hayan pasado tantos años. Me llena de felicidad estar aquí. Nos sentimos tan alegres. Es irónico, porque solíamos esperar con ansias las vacaciones para salir de la escuela. Ahora queremos estar aquí, para no separarnos de todos ustedes. Se han convertido en mi familia. En primer lugar, les extiendo un profundo agradecimiento a todos. Es un honor formar parte de esta promoción y cumplir la primera gran meta de nuestras vidas. A veces los recuerdos me invaden. Recuerdo la increíble emoción al pasar de primaria a secundaria y firmarnos unos a otros las camisas y blusas. Cuando miro la mía, me conmuevo aún. Hoy nos despedimos de este centro. Tengo que admitir que me siento un poco triste, pero en mi opinión, lo vivido y aprendido aquí es imborrable. El tiempo es indetenible. Otros retos nos esperan y tenemos que ir por ellos. Definitivamente, es un gran compromiso ser egresado de esta escuela y en especial de esta promoción. Aquí reí, lloré, crecí, aprendí. Todo lo atesoro en mi alma. Me llevo todo conmigo. A donde quiera que vayamos, llevaremos un pedacito de cada uno de ustedes. Será una especie de amuleto que nos recuerde de dónde venimos. Como dijera Sócrates, solo es útil el conocimiento que nos hace mejores.
Gracias a cada miembro de la comunidad. No hubiera sido posible este logro sin el honor de contar con ustedes. Nada ha sido en vano, todo cuenta. Gracias, profesores, por entregarnos su energía y motivarnos con nuevas estrategias de enseñanza cada día. ¿Cuántas veces sentimos que perdíamos el timón por el estrés, pasar los exámenes? Pero cada palabra y difícil momento nos hizo madurar. Por tal razón, no podemos dejar de dar gracias. Y si no hubiésemos tenido maestros tan dedicados, con su gran apoyo, ¿qué habría sido de nosotros? Y sin esas actividades que nos formaron como personas, como las convivencias, los retiros y las labores sociales. Cada uno de ustedes puso un granito de arena para que fuéramos lo que somos hoy. Nuestras familias les agradecen, nosotros a ellos por su incondicional apoyo. Gracias infinitas por la cooperación y la paciencia. A todos mis compañeros y profesores por los momentos increíbles que vivimos juntos. Sí se puede, lo logramos. Hoy somos bachilleres y estamos con todas las energías para ir a vivir el mundo que nos espera. Por lo antes dicho, muchas gracias de todo corazón. Presta atención a las siguientes informaciones. Las leyes de la termodinámica son un conjunto de leyes sobre las que se basa la termodinámica. La primera y segunda leyes surgieron simultáneamente en la década de 1850. Principalmente fue el resultado de las obras de William Rankine, Rudolf Clausius y William Thomson, mejor llamado Lord Kelvin. Por favor, escucha atentamente. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, solo se transforma y permanece constante. Este es el enunciado más conocido de la primera ley, ya tratada en nuestra clase anterior, que se conoce como Ley de la Conservación de la Energía y establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Siempre que se mantenga constante la energía interna de un sistema, es posible transformar el trabajo en calor, en teoría. Sin embargo, la experiencia nos dice que no es así. Veamos en la imagen. No se puede transformar todo el calor en trabajo. Imagina una piedra rodando. Su energía cinética, potencial o elástica se convierte en trabajo o en calor disipado. Piensa en el caso contrario, una piedra que se encuentra en reposo. No es posible que se enfríe de manera espontánea, convirtiendo ese calor cedido en energía cinética que inicie un movimiento. Es por ello que resulta necesaria una segunda ley que establezca esta restricción que observamos en la naturaleza. Y hoy trabajaremos la segunda y tercera leyes de la termodinámica. Veamos. Segunda ley de la termodinámica. La naturaleza impone una dirección en los procesos, según la cual es posible transformar todo el trabajo de un sistema en calor. Pero es imposible transformar todo el calor que tiene en trabajo. Por ejemplo, la transferencia de calor se puede producir de un cuerpo caliente a otro frío, pero no a la inversa. Esta ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse en que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Y se representa la ecuación siguiente. Q1 es igual a W más Q2, donde Q1 es la energía suministrada o calor, Q2 es la temperatura de escape o sumidero, que es menor que la anterior, y W es el trabajo realizado al transformar parte del calor suministrado por la fuente de calor.
Si queremos calcular el trabajo realizado por la máquina térmica, despejamos a W y tenemos que W es igual a Q1 menos Q2. Veamos el siguiente video acerca de la segunda ley de la termodinámica. En este video vamos a revisar a la segunda ley de la termodinámica, también conocida como ley de la entropía. Esta ley también se conoce como ley de las máquinas térmicas, con lo cual se establece que es imposible construir una máquina térmica que sea capaz de convertir todo el calor que se suministra en trabajo, por lo que es imposible tener una máquina térmica con una eficiencia del 100%. Generalmente, la eficiencia máxima de una máquina térmica puede alcanzar hasta el 40%, ya que una máquina térmica va a estar formada por una fuente de calor, que es la que va a suministrar energía a la máquina térmica. De igual manera, se debe tener un sumidero. Este sumidero debe tener una temperatura menor a la de la máquina térmica para que pueda existir una transferencia de energía. En este caso, esta ley establece que el calor jamás fluye espontáneamente de un objeto de menor temperatura a uno de mayor temperatura, por lo que el calor siempre va a fluir de la parte más caliente a la parte más fría. Entonces, en la máquina térmica se va a transferir calor desde la fuente de calor hacia el sumidero, de modo que este calor, cuando pasa por la máquina térmica, parte de este calor se va a convertir en trabajo. Pero, como lo acabamos de indicar, el calor que se genera en la fuente no se va a convertir totalmente a trabajo, sino que una parte de este calor se va a convertir a trabajo y otra parte del calor se va a transferir al sumidero. Con esto tenemos que Q1 es igual a W más Q2, donde Q1 es el calor generado en la fuente, Q2 es el calor que se recibe en el sumidero, y W corresponde a esa pequeña parte de Q1 que se convierte en trabajo. Por lo tanto, si queremos saber cuánto trabajo ha realizado esta máquina térmica, hacemos un despeje y entonces tenemos que el trabajo es igual al calor de la fuente menos el calor del sumidero. Con esta diferencia obtendremos el trabajo que realiza la máquina térmica. Entonces, ¿qué es la entropía? Para estudiar la espontaneidad de los procesos, el austríaco Ludwig Edward Boltzmann introdujo una nueva magnitud denominada entropía. Es un concepto fundamental en física, representada con la letra S mayúscula, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Cuando hay una transformación de energía, la energía no es utilizable, es decir, la que no puede realizar trabajo, que en la mayoría de los casos es calor. Lo que provoca es aumentar el desorden del sistema, o sea, su entropía. Entonces, la entropía es una medida del desorden de un sistema. El segundo principio de la termodinámica no se limita exclusivamente a máquinas térmicas, sino que se ocupa en general de todos los procesos naturales que suceden de manera espontánea. Podemos decir que se ocupa de la evolución natural de los sistemas termodinámicos, es decir, de la dirección en que avanzan. Esta dirección se asocia a la distribución molecular interna de las moléculas. La representamos con la ecuación delta S es igual a delta Q dividido entre T. La entropía se considera una propiedad extensa de la materia que se expresa en términos de energía dividida por la temperatura, donde delta S es la variación o aumento de entropía. En sus unidades en el sistema internacional son joules sobre grados Kelvin. Delta Q es el calor absorbido por el sistema y se mide en joules. Y T es la temperatura medida en Kelvin. Si aún no habías completado tu tarea, te exhorto a que uses estos ejemplos como guía y construyas oraciones similares a estas. Complétala, no pierdas la oportunidad de aprender. Demos inicio de una vez al material de hoy, hablando de la importancia de entender una historia.
What does it really take to understand a story in English? ¿Qué es lo que realmente se necesita para entender una historia en inglés? En clases anteriores te hemos dado todas las herramientas para entender una historia. Es necesario que recordemos, por ejemplo, la importancia de los conectores o connectors, los cuales nos ayudan a enlazar las ideas. Existen varias categorías de conectores, como por ejemplo los de opinión, como I think, o los de secuencia, como por ejemplo later, next. También hemos destacado la importancia del vocabulario. Aprender palabras nuevas es crucial para entender una historia. Y por supuesto, siempre que narramos un evento histórico, nos referimos al pasado. Y hasta el momento hemos visto el uso tanto del pasado simple como del pasado continuo. Estos dos tiempos verbales son los que suelen ocuparse más a la hora de hablar de experiencias o simplemente contar una breve historia. Respetar los signos de puntuación también nos ayuda a entender mejor una historia. Por lo general, en un texto escrito, por ejemplo, usamos quotation marks o comillas para citar las palabras textuales que alguien expresó a lo largo de la historia que estamos relatando. En inglés, esto se conoce como direct speech. A continuación, te lo explico más detalladamente. Direct speech. The importance of quotation marks in a written text. Como ya les había comentado, el direct speech lo usamos mayormente en textos escritos y usamos las comillas para precisamente citar las palabras textuales de alguien más. Por ejemplo, donde dice, "Where is the grocery store?" she asked. Esto se traduce como, ¿dónde está la tienda de comestibles?, preguntó ella. "The grocery store is over there," he answered. La tienda de comestibles está por allá, respondió él. "Please don't do that," the mother said. Por favor, no hagas eso, dijo la madre. "Hey man, watch where you're going," the taxi driver yelled. Las comillas nos indican que se está citando de manera textual tal cual las palabras que se mencionaron en la historia. Y a propósito de textos e historias, me gustaría que me acompañes a ver y escuchar el siguiente texto. Presta atención a los signos de puntuación, especialmente a los quotation marks. Pay attention to the following story. Notice the use of connectors, past simple, past continuous, or progressive, and new words. For those new words or expressions that you may not understand, remember you can resort to an actual dictionary or an online one. An incident at the classroom. We were sitting in 4th period English class, all minding our own business, when our teacher, Mrs. Juarez, said, "Now, everyone behaves. I need to use the restroom." Now, let me tell you, I don't know what exactly happened next. I took out my headphones and was listening to loud music when it happened. When Mrs. Suarez came back into the classroom, not even my headphones could stop me from hearing, "Class, attention. Someone took my tuna sandwich while I was in the bathroom," Mrs. Suarez yelled. "What were you doing while I was absent?" she asked. Yo podría traducirles todo el texto, pero eso les robaría la oportunidad de ir a su diccionario, ya sea físico o uno en línea, como dije anteriormente, e investigar sobre esa palabra que probablemente en esta ocasión no entendiste. Además, acude a tus profesores locales si tienes alguna inquietud en cuanto a una que otra expresión. Ahora te invito a que me acompañes a observar una serie de reglas que a veces suelen ser rotas en la escuela. Espero que no sea tu caso. Sé honesto en tus respuestas.
Díganme, ¿qué reglas suelen romperse con frecuencia en su escuela? Te doy unos segundos para que pienses y luego respondas. What rules are most frequently broken at your school? Number 1, the punctuality. Number 2, do the homework. Number 3, raise your hand to speak. Number 4, be quiet when the teacher is talking. Number 5, be quiet when classmates are talking. Number 6, be respectful with others. Number 7, respect and take care of the facilities. Number 8, be kind, polite, and courteous to others. En algún momento creo que todos hemos roto una que otra regla en nuestra escuela. It is not my intention to make you feel guilty. No es mi intención hacerte sentir culpable. By the way, have you ever been blamed for something you didn't do? ¿Alguna vez fuiste culpado por algo que no hiciste? Usamos la palabra guilty para culpable. Guilty significa culpable, mientras que el verbo culpar se dice to blame. Recuerda, guilty, culpable. To blame, culpar. La definición de to blame que nos da el diccionario es to accuse someone of something usually bad. Ojalá que la señora Suárez no haya culpado a nadie injustamente de tomar su sándwich prestado mientras ella fue al baño. Acompáñame a escuchar el texto atentamente una vez más, ya que luego te estaré haciendo un par de preguntas para demostrar si comprendiste de qué se trata el relato. An incident at the classroom. We were sitting in 4th period English class, all minding our own business, when our teacher, Mrs. Juarez, said, "Now, everyone behaves. I need to use the restroom." Now, let me tell you, I don't know what exactly happened next. I took out my headphones and was listening to loud music when it happened. When Mrs. Suarez came back into the classroom, not even my headphones could stop me from hearing, "Class, attention. Someone took my tuna sandwich while I was in the bathroom," Mrs. Suarez yelled. "What were you doing while I was absent?" she asked. Después de haber escuchado el texto nuevamente, confío en que responderás correctamente a las siguientes preguntas. Answer the following questions. A. What is the main problem in the story? El principal problema en la historia es que the teacher's sandwich disappeared while she was in the bathroom. Question B. Who is the victim in the story? La víctima en la historia is the teacher. The teacher is the victim. It was her sandwich. Question C. Who was blamed in the story? ¿Quién fue culpado en la historia? The answer is nobody. Fortunately, nobody was blamed. La experiencia me ha enseñado que la lectura comprensiva es una de las cosas más difíciles de lograr en un idioma extranjero. Conozco casos de personas que pueden leer un texto completo perfectamente y no comprender de qué va la historia. Hemos llegado a la parte final de la lección. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que hayan aprendido bastante. ¿Qué les parece si, para que no se pierda la costumbre de practicar en casa, realizan la siguiente tarea? Tomen nota.
Necesito que escriban una oración con cada una de las siguientes palabras: asked, answered, yelled, whispered, sang, laughed, cried, and repeated. Pero esta vez necesito que usen el formato Direct Speech que les enseñé con los quotation marks o comillas, indicando que están citando las palabras textuales de alguien más. Por ejemplo, I cried so much when my dog died. She said. Lloré muchísimo o lloré mucho cuando mi perro murió. Dijo ella. Refiérete a tus profesores locales si tienes alguna duda de cómo realizar esta tarea. Yo me despido por el día de hoy y espero que tengan un feliz resto del día. Behave, pórtense bien, and see you next time.